Entonces, aquí prácticamente tenemos las propiedades físicas del suelo, ¿verdad? Tenemos las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas también. Entonces, aquí en las propiedades físicas principalmente se pueden determinar la textura, la capacidad de retención de agua o las constantes de humedad, ¿verdad? El color y la estructura. De repente hay otras clasificaciones que se pueden determinar, pero estos son los más básicos, ¿verdad? En la textura, pues prácticamente va en relación al tamaño de las partículas del suelo, ¿verdad? Pueden ser partículas muy grandes que al final van a ser materiales permeables, o pueden ser partículas muy pequeñas que pueden ser suelos muy impermeables, o sea, van a retener mucha cantidad de agua. En la capacidad de retención de agua, pues prácticamente se le denomina también dentro de los estudios físicos del suelo las constantes de humedad, ¿verdad? Que está la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. ¿Qué quieren decir estas dos frases? La capacidad de campo se da cuando el suelo llega a una condición óptima de agua, es decir, que una planta cuando está creciendo se siente bien en el agua, está consumiendo lo necesario y no tiene exceso. Esa es una capacidad de campo. Y el punto de marchitez permanente es un punto sin retorno, en donde la planta, al estar sometida a sequía por mucho tiempo, ya no puede levantarse y ya no puede desarrollarse óptimamente, sino que muere, ¿verdad? Entonces, estos dos parámetros son importantes en las propiedades físicas porque a partir de ello yo puedo calcular en algún momento la cantidad de agua a utilizar, principalmente si utilizo sistemas de riego, independientemente si es por goteo, por aspersión o por inundación, que aquí casi no se da. Pero también está la otra propiedad, que es el color, ¿verdad? El color entre más oscuro, eso indica mejores condiciones. Entre más claro, prácticamente vemos un suelo muy arenoso, muy arcilloso, ¿verdad? Entonces aquí prácticamente también está la estructura que es la conformación de esas partículas, cómo se presentan, si son prismáticas, si son cilíndricas, ¿verdad? Es prácticamente la compactación de todas las partículas y cómo éstas se forman, ¿verdad? ¿Qué formas tiene? Están las propiedades químicas también, que en las propiedades químicas ya se determinan en laboratorio. Estas propiedades químicas prácticamente se van a dar por medio de la capacidad de intercambio catiónico, que en palabras sencillas es la capacidad que tiene el suelo de trasladar un nutriente a la planta, o la capacidad que tiene de ir haciendo o formando enlaces con otros nutrientes, ¿verdad? Esto es bien importante cuando vemos temas de fertilidad de suelo, no fertilización, sino fertilidad, es decir, los nutrientes que están dispuestos en el suelo para la planta. Una propiedad química es la fertilidad, o sea, cuántas partes por millón pueden haber de ciertos elementos. Y aquí, como en forma de comentario, podemos decir de que existen nutrientes primarios, nutrientes secundarios, ¿verdad? O elementos mayores, elementos menores, que en este caso, pues los elementos mayores es el nitrógeno, fósforo, potasio, el azufre, ¿verdad? El calcio. Y en los elementos menores, pues al final forman 16, ¿verdad? 16 elementos que están disponibles para el aprovechamiento de la planta.
Entonces, forman parte de las propiedades químicas porque al final podemos hacer el estudio y determinar cuánto le hace falta de nutrientes a nuestra planta y hacemos un aporte nutricional muy acertado. También está la salinidad como propiedad química, o sea, cuánta cantidad de sal, de sales pueden haber dentro de nuestro suelo. Entonces aquí prácticamente va relacionado con el pH, que es el potencial de hidrógeno, que nos dice qué tan ácido o qué tan alcalino está nuestro suelo. Al decir ácido y alcalino, es el parámetro de medición, ¿verdad? De 0 a 14 y que la parte neutra es el pH ideal. Entonces, esto va muy relacionado a la asimilación de nutrientes. Esta parte de propiedades químicas van relacionadas a la disponibilidad de nutrientes. Por ejemplo, si el pH está muy ácido, que está entre 3.5 a 4, eso nos indica que el suelo está muy ácido. Entonces, ¿qué tiene que ver con la fertilidad? Pues prácticamente nos indica que los nutrientes más asimilables van a ser el aluminio, el hierro, el nitrógeno, que al final nos van a perjudicar en el desarrollo óptimo de la planta. Y en un pH muy alto, les puedo decir 8, 9, ya se considera muy alto, pues asimila otros nutrientes. Entonces, estos forman parte de las propiedades químicas del suelo. También están las propiedades biológicas, que prácticamente van a estar conformadas por la cantidad de humus y que el humus va a ser un proceso de desintegración de la materia orgánica, lo que les mencionaba hace ratos, que es la humificación. O sea, hay un proceso que se llama humificación, en donde el material orgánico o el material residual se va desintegrando, se va degradando por medio de microorganismos. Es una humificación. Entonces, por eso está ligado directamente a la micro y macrofauna de nuestro suelo, ¿verdad? En los tipos de suelo, pues tenemos suelos arenosos. Los suelos arenosos poseen partículas muy sueltas, ¿verdad? Prácticamente la palabra nos hace relacionar mucho al tipo de suelo, ¿verdad? Que es muy suelto, que incluso lo usan mucho en construcciones. Hay otro tipo de arenas que forman parte de un tipo de suelo también, o de un tipo de roca. Son suelos altamente porosos. Eso quiere decir de que tienen mucha disponibilidad de aire, ¿verdad? Dentro de las partículas, y son permeables, ¿verdad? O sea, dejan pasar rápidamente el agua. Cuando nosotros sembramos una maceta en nuestra casa y solo tenemos tierra negra existente, es bueno mezclarlo con un poco de arena para crear un buen sustrato. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que nuestra maceta o nuestro contenedor tenga una buena aireación, tenga un buen drenaje también, y nos aseguramos de que la raíz no se pudra en algún momento. Entonces, los suelos arenosos pues tienen esta característica de ser permeables, ¿verdad? No retienen mucha humedad y que es requerida para el desarrollo vegetal, ¿verdad? También tenemos los suelos arcillosos. En los suelos arcillosos son suelos con texturas mucho más blandas, ¿verdad? Son suelos más blandos, suelen ser suelos más compactos a comparación de los arenosos, son menos permeables, o sea, nos permite una buena retención de
de agua, retienen agua con facilidad, pero en exceso nos puede provocar una inundación, ¿verdad? Retiene la humedad y en cantidad proporcional es ideal para el desarrollo vegetal. Entonces, ningún suelo es específicamente bueno para un cultivo, ¿verdad? Es mejor proporcionarlo o crear una condición de sustrato para desarrollar un cultivo. Los tipos de suelo, también está el suelo limoso, que es un suelo muy sedimentado, son partículas muy finas, es muy pequeño, muy liviano y que está afectado directamente por la erosión eólica, o sea, por los fuertes vientos, y la erosión hídrica por las fuertes lluvias, ¿verdad? Cuando se tienen las torrenciales lluvias, estas partículas, este tipo de partículas son las que tienden a lavarse, o cuando hay mucho viento, pues tienden a elevarse y transportarse hacia otro lugar. También están los suelos muy, muy fértiles y son suelos muy fértiles y fáciles de trabajar, ¿verdad? Y se encuentran en lugares con pendientes muy leves, lo que les decía, que va ligado a un factor que es la topografía. Entonces, cuando decimos que se encuentran en pendientes muy leves, quiere decir que hay una acumulación, ¿verdad? En las pendientes muy, muy leves o nulas, ¿verdad? En las planicies principalmente hay una buena acumulación de suelos limosos. Entonces existe una clasificación de suelo que prácticamente tenemos el triángulo textural, en donde nos permite, por medio de estudios en laboratorio, tener ciertas proporciones, ¿verdad? Va a ser muy difícil, por lo menos en nuestra zona, cultivar solo en un tipo de suelo arenoso, ¿verdad? Regularmente tenemos los francoarenosos o los francoarcioarenosos, ¿verdad? Que van a tener ciertas características, ¿verdad? Ustedes pueden leer en la presentación las características que tienen estas combinaciones. Al final, cuando existen proporciones de los tipos de suelo, el tipo de suelo arenoso, el arcilloso, el limoso, cuando estas están en una proporción, forman un suelo franco, ¿verdad? Entonces, los suelos ideales son los suelos francos, debido a que tienen proporciones ideales de arena, de arcilla y de limo. O sea, son suelos perfectos para trabajarlos en la agricultura.